Hola, bienvenidos a una especie de podcast de Jaime Ferraro. Me he venido acá al parque hoy día en la mañana, aprovechando que las temperaturas están más bajitas antes de que empiece a hacer calor. Aquí hace un calor en Madrid. Bueno, ya no. Ahora estos días está llegando a 26, 27 grados, lo cual para mí, que soy un vampiro, igual es bastante. Pero en el verano han llegado a veces a 41, 42 grados, unos días de promedio 38, que se sentía que estar como estar en una freidora de aire. Así que estoy aprovechando estas horas. Me he encontrado con mucha gente paseando a sus perros. He conocido un dálmata que se llama Jumbo, muy simpático. Y quería hablarles hoy día un poco sobre el partido Perú-Brasil. Quería grabar este video el otro día después del Perú-Paraguay, del Paraguay-Perú. Pero justamente unos peruanos se pusieron en una banca al lado y empezaron a hacer un montón de bulla, empezaron a poner canciones y cosas que no me dejaban grabar. Entonces dije, bueno, me voy. Y al final, como nos fue bien relativamente en ese partido, dije, mejor grabo antes del Perú-Brasil. Creo que se aplica un poco más para las ideas que tengo para compartirles con respecto al fútbol. Este podcast capaz salga más o menos a la hora del partido. Yo no creo que lo vea porque aquí va a salir a las 4 de la mañana el partido. Entonces supongo que me lo voy a perder. Y porque qué flojera. Creo que mejor es dormirme pensando que Perú va a perder y a ver si me despierto con una sorpresa. Aunque aquí entre nos no lo creo. Espero de todo corazón equivocarme. Sé que Brasil ha ido a entrenar a Matute y han posado con la camiseta de Alianza y bueno, ya sabemos que eso trae mala suerte, ¿no? Yo no creo en la suerte, pero creo en las estadísticas y he visto muchas veces eso ocurrir, así que veremos qué pasa. Yo creo que los peruanos a veces tenemos una relación extraña con la selección peruana. Hace unos años recuerdo yo que a partir de más o menos el 98, cuando nos quedamos al borde de clasificar a Francia, ¿no? Y nos quedamos afuera por goles, yo recuerdo que en los siguientes años había una actitud un poco extraña con respecto a la selección. La gente, los hinchas de la selección, trataban muy mal a la selección, y porque la selección peruana, pues claro, no es muy buena, ¿no? Pero a veces es extraño porque sentía yo que los hinchas de la selección se sentían como que merecían una selección mejor, ¿no? No entiendo por qué. O sea, porque nuestra selección en sí pues no es muy buena, hace un montón de esfuerzo. Con el Tigre Gareca por lo general jugaba por encima de sus propias capacidades, creo. Y creo que el Tigre Gareca fue capaz de exprimir al máximo a ese grupo de jugadores, sacarles realmente lo mejor. Y yo no sé si se puede alcanzar mucho más con lo que tenemos, ¿no? O sea, al final tenemos que tener en cuenta que esa selección no aparece en el vacío, ¿no? O sea, viene de clubes, viene de divisiones menores y de cosas que, claro, como muchas otras en el Perú no están del todo desarrolladas. Entonces a veces pretender, pues, conseguir cosas mejores sin mejorar en esos aspectos es un poco iluso, ¿no? Entonces yo sí crecí viendo a la selección perder. Yo me acuerdo que para mí eso de jugamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no? Era una constante. O sea, Perú jugaba a veces bonito, tenía buenos momentos, decíamos, tuvimos un par de llegadas peligrosas, el tiro al palo de Paolo, ¿no? El otro día contra Paraguay, por ejemplo. Pero luego, claro, no ganábamos, ¿no? No lo concretábamos. Éramos como que siempre estábamos mostrando nuestro potencial, pero nunca siendo capaces de concretar algo. Y eso, claro, si bien a mí me generaba cierto nivel de frustración, un poco como que aprendí a vivir con eso. Y ahora me pasa que yo con la selección estoy dispuesto a recibir lo que ellos quieran darme. O sea, si ganan, me alegro y trato de ver la eliminatoria, que es algo que les puedo aconsejar, concentrándome en el árbol y no en el bosque. O sea, en lugar de mirar cuántos puntos tenemos, qué tenemos que hacer para clasificar, yo veo cada partido y digo, ojalá ganemos, porque es Perú, es mi país, quiero que gane. Y si no ganamos, bueno, probablemente es porque somos Perú y ese es más o menos nuestro nivel, ¿no? O sea, tampoco creo que podemos engañarnos. Entonces, eso a mí me ayudó un poco a perdonar a la selección, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces la gente dice, que Cueva es borracho, y si Cueva, ¿no?
supuestamente. Y si Cueva no fuera borracho, entonces estaríamos mejor. Y yo lo veo al revés, ¿no? O sea, si estuviéramos mejor, nuestro Cueva no sería borracho, ¿no? Entonces, es un poco complicado a veces tratar de solucionar la realidad desde el fútbol, ¿no? Cuando el fútbol termina siendo más que nada una manifestación de nuestra realidad. Eso me ha ayudado a mí. Es una posición un poco cínica también, pero y un tanto, no sé si también romántica, pero es como yo sobrevivo. Estoy rodeado de aves aquí, o sea que si me ven reaccionar de manera así estrepitosa, probablemente sea porque pasa una paloma muy cerca, hay unos pájaros ahí de color blanco con azul que están bonitos, haciendo ruido. Me asustan, pero bueno, espero que no se acerquen a mí. Me tengo que conseguir un perro para que me ayude con eso. Pero quería contarles un poco sobre mi relación con el fútbol desde esa perspectiva, ¿no? Hay un cuento en mi libro que se llama Les Miserables, que les recomiendo mi libro, Demasiado Pituco, recuerden, en todas las librerías de Penguin Libros, o sea, en todas las librerías, editado por Penguin Libros y también en buscalibre.com para quienes quieran comprarlo fuera del país. Pues yo de niño no veía tanto fútbol al comienzo, porque mi padre no era fan del fútbol, mi hermano tampoco, mi hermano es jugador de rugby, y los jugadores de rugby tienen cierto recelo ante el fútbol, muchos de ellos, ¿no? Porque es como un deporte mucho más popular y también es inglés y bueno, y supongo que tal vez, qué sé yo, supongo que hay muchos que les gustan las dos cosas también, pero he escuchado mucho a los jugadores de rugby despotricar del fútbol como en favor del rugby, como si una cosa, quitarle a uno le sumara al otro, ¿no? Pero mi hermano no era muy fan del fútbol, entonces yo no veía mucho y yo crecí con mis primas mujeres, andaba más entre mujeres y ellas tampoco veían fútbol. Ahora hay más mujeres que en fútbol, pero en esa época era menos común. Y entonces yo no veía a mis amigos y a mis primos jugar fútbol todo el día, ver partidos de fútbol y no entendía nada. Hasta que en el colegio jugué unas pichangas con un grupo de amigos muy malos, que eran malos como yo. Yo tengo buenas ideas con el fútbol, se me ocurren buenas jugadas, pero luego mi cuerpo no me acompaña, ¿no? Entonces mi creatividad para jugar está ahí, pero no logro hacerla conectar con mi cuerpo para luego técnicamente ejecutar las cosas que se me ocurren. Por eso creo que soy bueno en FIFA. O sea, no es que creo, soy bueno en FIFA, pero por eso creo que por eso lo soy. Porque sí tengo esas buenas ideas, he visto luego mucho fútbol y trato de replicarlo, ¿no? Entonces a mí me pasó que cuando empecé a jugar fútbol con esas personas, me di cuenta que era divertido, ¿no? Que meter un gol era divertido, que hacer alguna jugada así de ese tipo, alguna jugada espectacular o qué sé yo, ganar un partido de manera un poco emocionante, podía ser realmente muy divertido. Y a partir de ese momento sí me puse a ver todos los partidos de fútbol que pasaran por la televisión. O sea, yo en ese momento, yo decía que era hincha de la U, porque mis primos eran hinchas de la U, entonces yo un poco por encajar decía, sí, soy de la U. Y me puse a ver los partidos de la U con ellos. Y descubrí que la U era una mierda. Esto era en los 90, ¿eh? Con las disculpas de los hinchas de la U, pero no, supongo que no les ofende porque los hinchas de la U creo que por naturaleza tienen bajos estándares. Entonces, bueno, empecé a ver los partidos de la U y me di cuenta que era un terrible equipo. Y al mismo tiempo empecé a ver partidos que pasaban en la televisión del equipo que fue más importante en el Perú en la década de los 90, que fue Sporting Cristal. Y Cristal le ganaba a todo el mundo y metía un montón de goles. Entonces yo recién como a través de ver a Cristal como que entendí un poco qué cosa era el fútbol, ¿no? O sea, ver a tu equipo jugar bien, ganar, meter un montón de goles, emocionarte, ¿no? Ahí me conecté, digamos, con los sentimientos más positivos del fútbol. Luego Cristal llegó en el año 97 a la final de la Libertadores y perdió, el mismo año que Perú se quedó fuera del Mundial también por diferencia de goles. Entonces eso para mí un poco como que ligó el fútbol a esto de lidiar con la mediocridad, entender cuál era un poco el lugar del Perú en el mundo, ¿no? Conectar con tal vez el poco desarrollo cultural en muchos aspectos que habíamos alcanzado y cómo esto se reflejaba en distintos aspectos de la sociedad como el fútbol, ¿no? Y me pasó que lo disfrutaba entonces jugando con mis amigos, viéndolo en la televisión, veía mucho los partidos del Real Madrid también, ahí los partidos del fútbol brasileño, todo lo que pasara yo me enganchaba y lo veía.
Pero luego cuando jugaba me pasó que entre hombres pasa esto, a algunos de ustedes les habrá pasado también, ¿no? A los hombres que vean esto, a ver qué les parece si tuvieron una experiencia parecida. La gente iba jugando y el nivel de competitividad iba aumentando y pasaba que entre hombres el ambiente de las pichangas ya no era algo tan divertido porque la gente te exigía jugar bien, ¿no? O sea, a mí me pasaba que yo fallaba un gol y había un tío de mi equipo que te decía como, oye, hijo de puta, ¿por qué te ha fallado ese gol? No, ¿qué te pasa? ¿No? Y es como, tío, obviamente yo también quiero meter gol, huevón. O sea, ¿qué cosa quieres? ¿Crees que yo no quiero ganar? Sí quiero, ¿no? Pero haces lo que puedes y pues y eso es lo que te sale, ¿no? Y además yo jugaba fútbol para divertirme, me reía mucho en la cancha. Y cuando esto empezó a pasar, que cada vez las pichangas se volvían más competitivas, supongo que porque algunos de mis amigos, no sé si buscaban reafirmar algunos aspectos de su hombría o se iban construyendo la misma durante esas etapas, y se ponía muy así, entonces a mí eso me parecía estresante, ¿no? Yo jugaba fútbol para divertirme, entonces ahí dejé de jugar al fútbol, para siempre. Y luego, cuando... bueno, pero me quedé hincha de Cristal, eso sí, me quedé hincha de Cristal. Me parece que además esos tres equipos representan maneras bien particulares de experimentar la peruanidad de alguna forma. Yo vinculaba mucho la U, me parece que es el fujimorismo del fútbol, porque representaba como eso de ganar como sea, no importa si es medio a cero, ¿no? Era como casi un elogio de la mediocridad. Supongo que a los hinchas de la U esto les molestará, pero en los 90 era así, o sea, la U estaba representado por Alfredo González, que luego también fue al Congreso con el fujimorismo, en el último Congreso del fujimorismo, perdón, de Alberto Fujimori. Estaban acusados de corruptos, había acusaciones de sobornos, luego tenían toda esta truchada del estadio, ¿no? O sea, las cosas hechas muy así con una cultura combi, digamos, ¿no? Luego estaba Alianza, que me parece que representa un poco la izquierda peruana, ¿no? Porque es como puro ideal. O sea, ellos en teoría, el ideal de Alianza, a diferencia de la U, que el ideal de la U es ganar como sea. Si se puede medio a cero, y mejor, ¿no? Alianza, su ideal es como jugar bien, el talento, ¿no? Que las cosas fluyan de manera adecuada, ¿no? Y generar ese fútbol de fantasía, ¿no? Que es un poco lo que me parece que a veces la izquierda propone, ¿sí? O sea, buscan el máximo ideal sin ser muy conscientes de su entorno, ¿no? Y de dónde es que quieren aplicar sus planes. Me parece que Alianza es como una buena metáfora de la izquierda peruana por eso. Pero y luego siempre fracasa, ¿no? O sea, tiene momentos de chispazos que pueden ser como unas buenas ideas que dices, pues esto podría ser interesante, pero a la hora de ejecutarlo te das cuenta que no están en la capacidad de llevar a cabo sus planes de manera efectiva y todo termina siendo una mierda, ¿no? Y Cristal, que era mi equipo, me parece que representaba a la tecnocracia, ¿no? El PPKOsismo. O sea, era las cosas bien hechas, los sueldos pagados a tiempo, todo muy organizado, pero le faltaba corazón, ¿no? O sea, como que no había una verdadera pasión. Y siento yo, ahora tal vez eso haya cambiado con el tiempo, pero sí definitivamente, sobre todo si lo comparas a los otros dos equipos, pues definitivamente es un equipo que no despierta las mismas pasiones, ¿no? Porque tampoco propone los mismos extremos, ¿no? Ni propone el máximo juego lindo, ni ganar a toda costa. Entonces, por eso muchas veces a los de Cristal les llamaban pecho fríos. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es un poco como acusar a los centristas de no estar involucrados en política cuando creo que depende del contexto. Yo era hincha de Cristal en el Perú porque me parecía que, bueno, en esas épocas era el equipo que más satisfacciones me daba y menos frustraciones me traía, ¿no? Claro, luego ni Cristal ni la tecnocracia en el Perú en el tiempo fueron sostenibles ni dieron buenos resultados, ¿no? O sea, demostraron que también al final esas maneras de hacer las cosas no te hace impermeable a, qué sé yo, ¿cómo decirlo?, al entorno en el que estás, ¿no? O sea, es como le pasó al gobierno de PPK, que puede ser un inútil, baboso, corrupto, seguro todas esas cosas, pero que pensaba que con buenas intenciones iba a enfrentar a las mafias políticas que nos gobiernan, ¿no? Perdón por el paralelo político, pero me parece que, no sé, qué sé yo, es una de las maneras en las que yo entiendo las cosas, siempre comparándolas con otras. Creo que por eso hago stand-up. Entonces,
me pasó eso, ¿no? Me quedé como hincha de Cristal, pero luego cuando me fui del Perú hace muchos años ya perdí el contacto con el equipo y ahora solamente sigo a la selección, a los jugadores peruanos que juegan fuera del Perú y más que nada veo los partidos del Real Madrid, ¿no? Pero con la intención, como les estaba contando hace un ratito, de reconectar con ese sentimiento original que yo tenía cuando jugaba fútbol, es que en los últimos años del colegio fundé junto con mi amigo Rodrigo un equipo que se llamaba Les Miserables, donde a propósito fuimos a buscar a todos los peores jugadores de cada clase para proponerles dos cosas. A los que no les gustaba, a los que les gustaba el fútbol les proponíamos recuperar un poco la alegría de jugar, ¿no? Ante este nuevo orden que se nos imponía, que tenía que ver con el esfuerzo y con tratar de imponerles a niños, ¿no? Creo, escolares, un estándar de exigencia que no correspondía, ¿no? O sea, nosotros veníamos de un fútbol mediocre y queríamos jugar para divertirnos. O sea, eso de jugar de manera responsable y ordenada era para profesionales de otros países, ¿no? A mí me molestaba un poco eso. Entonces fundé este equipo, Les Miserables, con los peores jugadores. Y a los jugadores que no les gustaba el fútbol del equipo, les propuse un poco como sabotear esta dinámica desde adentro, ¿no? Divirtiéndose. Espero que se escuche la música. Hay alguien tocando por ahí en el fondo que me está dando ahí un bonito soundtrack para este podcast. Perdón por los perros, eso sí. Y bueno, Les Miserables, jugamos un par de partidos, ganamos un partido importante con las justas, aplicando una jugada que yo me inventé que se llamaba la cortina de hierro, que era una jugada en donde todos los jugadores nos poníamos alrededor de la pelota haciendo una cortina y tratábamos de caminar sin romper la cortina y meternos con toda nuestra humanidad al arco con la pelota al medio, ¿no? Nunca logramos avanzar ni 10 metros, pero era la única táctica fija que teníamos. Y finalmente nos eliminaron del campeonato porque jugábamos con más jugadores de los necesarios o de los permitidos y también porque, bueno, no nos querían, porque no nos tomábamos muy en serio eso, ¿no? Y también porque perdimos los partidos, no hicimos los puntos y entonces tocó que nos eliminaran. Pero al final fuimos un equipo recordado con cariño, teníamos hinchada, la gente iba a vernos, los pocos goles que hicimos fueron muy celebrados, ¿no? Yo en ese equipo ocupaba el rol de fundador, capitán, goleador histórico, ¿no? Referente, presidente y tesorero, ¿no? Y no manejábamos dinero, pero si hubiera habido dinero, digamos, yo también lo hubiera manejado, ¿no? Entonces, es un equipo con el que estoy muy identificado. Les Miserables creo que junto con el Real Madrid sería el único equipo del que soy hincha ahora. Bueno, y la selección, pues, pero eso no es hinchaje, eso es pertenencia, supongo. Y me hace gracia cómo, claro, la hinchada con el tiempo cambió, ¿no? Después de lo del Tigre Gareca, todos se volvieron muy hinchas de Perú. Supongo que también tuvo que ver con esas épocas de crecimiento económico y con esos discursos de marca Perú que nos hacían conectarnos con la gastronomía y nuestra cultura. Y entonces, como que ser peruano, a diferencia de cuando yo era niño, que la gente hablaba de la peruanidad como un defecto, ¿no? No era nunca una virtud, no era nunca un motivo de orgullo. Hoy en día eso ha cambiado un poco, ¿no? La gente incluso tal vez sobredimensiona y sobreaprecia algunas cosas, ¿no? Porque si bien la gastronomía pues es muy importante y nos representa culturalmente, perdón, tampoco es que nos representa totalmente y al final es algo relativamente superficial de nosotros, ¿no? Creo que podemos ser culturalmente más relevantes que un ceviche y sus mezclas, ¿no? Pero sí me di cuenta que, claro, empezó a pasar que la gente compraba entradas carísimas para ir al estadio y luego clasificamos al Mundial y un montón de gente viajó hacia Rusia. Pero ahí otra vez como que nos entregamos a esas mentiras que nos hacen sentir bien, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que en ese Mundial la hinchada de Perú ganó el premio de la mejor hinchada del Mundial, ¿no? Un premio en donde había otros dos nominados, que era, bueno, no me acuerdo si otros dos, pero uno de los otros nominados era Japón, que lo habían nominado porque sus hinchas limpiaban los estadios después de los partidos, ¿no? Y a la hinchada de Perú la habían nominado porque habían invadido Rusia, era un equipo chico que no tenía mayor presencia en el Mundial, pero había llevado miles de hinchas porque, claro, no íbamos al Mundial hacía más de 30 años y pues era algo muy emotivo, ¿no? Entonces eso pues claro, asombró a la gente de la organización
y como los hinchas estaban ahí desgarrándose de pasión y de emoción, y además porque los peruanos votaban por internet y somos expertos los peruanos en ganar ese tipo de concursos de votaciones por internet, ganamos la mejor hinchada del mundial, lo cual los peruanos decidimos transformar, ¿no?, convenientemente en la mejor hinchada del mundo, ¿no? Lo cual es una completa mentira, y supongo que algunos se molestará y dirá, porque sí, los peruanos son los mejores hinchas del mundo, y es como, nah. Ayer en Basadre han estado peleándose dos facciones de la barra de la selección peruana fuera del hotel. Mi prima fue con mi sobrino a tratar de ver a la selección y tuvieron que huir corriendo porque las barras, que son, en teoría todas apoyan a lo mismo, empezaron a pelearse. Y yo sé que eso pasa en muchos lugares y eso no nos hace la peor hinchada, pero tampoco colabora con esa mentira de decir que tenemos la mejor hinchada del mundo, ¿no? Me parece que eso es claramente una exageración, ¿no? Luego me pasó, cuando me mudé a vivir a Barcelona, que me empecé a trabajar en el Camp Nou. Me dieron un trabajo por horas en el Camp Nou, que es el estadio del Barça. Yo, hincha del Real Madrid, vi al Barça ganar el triplete del 2010 con Messi, con Samuel Eto'o, con todos esos genios que jugaban. El Barcelona es el equipo que más veces he visto en el estadio en mi vida. El trabajo que tenía era por horas, solamente me daban a despachar una cerveza. O sea, yo recibía la cerveza, la servía en un vaso y se la entregaba a alguien. O sea, y con eso era ante el partido y en el medio tiempo. Y el resto del tiempo yo me podía ir a la tribuna y ver el partido y me pagaban. O sea, era una chambita así temporal, pero que me permitiera el estadio gratis, ¿no? Entonces yo iba a ver los partidos del Barça y renegaba porque yo era hincha del Real Madrid, pero igual ese Barcelona era tan... O sea, jugaba tan bien y estaba Messi ahí que pues era un poco irresistible, ¿no? Nunca grité sus goles, pero sí los disfruté, ¿no? Y ahí aprendí un poco cómo se vivía el fútbol en otros lugares, ¿no? O sea, y en Europa el fútbol se vive distinto. Tiene un carácter regional que es interesante en muchos casos. El Barça, por ejemplo, es un equipo con una identificación muy fuerte en Cataluña, no solamente porque es un gran equipo, sino porque representa de alguna forma el catalanismo, ¿no? Y entonces, y el Real Madrid representa pues el establishment y la españolidad, ¿no? Entonces, es una buena manera de rebelarse ante eso para los catalanes. Creo que también tiene sus defectos porque hace que se instrumentalice el equipo de manera política y muchos dirigentes del Barcelona usan al Barça como un escalón para luego pasar a la política catalana, ¿no? Como ha sido el caso de Joan Laporta y algunas otras personas. Y eso hace que luego también manejen el club de manera muy corrupta y populista, y eso le ha traído un montón de problemas al club. Pero me parecía chévere como cuando había un partido de Champions y venía, por ejemplo, o llegaba un equipo alemán a jugar a Barcelona, la ciudad se llenaba de hinchas del equipo alemán. Tú veías durante esos días un montón de hinchas caminando con sus camisetas de eso, ¿no? Y te daba a entender, claro, es el valor del aspecto regional de la dinámica, ¿no? Que me parecía que era bastante interesante, tenía que ver mucho más con la identidad y también con la identificación. Por eso es que supongo que un hincha de alguno de esos equipos pues luego lo es para siempre, porque él es hincha, los de su barrio son, el padre es, el abuelo es, ¿no? En el Perú pasa un poco algo parecido en las clases altas con Alianza Lima, es como el fetiche de los pitucos. Es como que hay mucha gente pituca que se siente popular o con una conexión con lo popular por ser hincha de Alianza, sobre todo los que tienen como haciendas y animales y tienen tipo, no sé, caballos y tal, y luego esos se terminan haciendo dirigentes y siempre son como ese white savior que llega al club, ¿no? Y ahora llegó este que es gerente de tal y tal, entonces él va a administrar bien el club, ¿no? Y termina siendo la misma mierda. Incluso cuando Constantino Carballo, que era profesor y dueño de los Reyes Rojos, el colegio, que fue el responsable de darle una educación un poco más decente al señor Pablo Guerrero y a don Jefferson Farfán. Yo me acuerdo que se fue de Alianza cuando hubo la despedida de Raymond Manco, ¿no? La última gran gloria perdida del fútbol peruano. Cuando Raymond Manco se iba a jugar al PSV, o el PSV, como se dice aquí, cuando se iba a jugar al PSV Eindhoven de Holanda,
le hicieron una despedida y salió en Magali, creo, uno de esos programas, salía Pepe Soto, Jairo Legario, no sé si Waldir Sáenz, pero todos esos mediocres ahí emborrachándose en la despedida del chibolo. Y entonces creo que era Autuori, el técnico de Alianza en ese momento, los echó de todos del equipo, a todos esos viejos, y quiso renovar. Y la dirigencia lo que hizo fue respaldar a esos jugadores, traerlos de vuelta, echar al técnico Autuori, y poner de técnico a Roberto Chale, ¿no? Que era un tío que tenía problemas con el alcohol y que sí, pues era, o sea, un pata que en el Perú le tienen cierto aprecio porque era gracioso, jugaba bien, pero que como profesional no tenía nada que enseñarle a los jugadores del fútbol peruano, ¿no? Está pasando un avión, no sé si está haciendo demasiado ruido, voy a esperar a que pase para seguir hablando. Bueno, me he tenido que mover porque hay un trabajador municipal limpiando y estaba haciendo demasiado ruido. Creo que todavía se escucha en el fondo, pero espero que ya no sea tan invasivo como estaba haciéndolo por allá. Les estaba contando, hasta que me interrumpió el avión y el trabajador municipal, o sea, el mundo, que pasó lo mismo en Cristal en algún momento. Autuori, no me acuerdo por qué, echó como a un grupo de jugadores también como históricos y los reemplazó por juveniles y terminó saliendo campeón ese año, le funcionó bien. Pero bueno, supongo que esas son formas a veces de hacer las cosas que nos representan un poco como peruanos, ¿no? Bueno, y Constantino Carvalho se fue de Alianza cuando pasó eso que les contaba, y que creo que fue una gran pérdida, ¿no? Porque digamos que lo mejorcito que hemos sacado en el fútbol en el último tiempo, ¿no? El señor Paolo Guerrero, Lord Paolo Guerrero y Don Jefferson Farfán, pues salieron de Alianza y de ese sistema educativo asociado que tenía Alianza con los Reyes Rojos, que me parece que ayudó a que esos chicos con talento no se pierdan en el camino como muchas veces pasa, ¿no? Como es el caso precisamente de Raymond Manco. Es muy simbólico, me parece, ese caso de Alianza. Pero bueno, luego me pasó que yo viví también en Uruguay y estuve en Uruguay viviendo en la Copa América del 2011, que justamente la ganó Uruguay. Y claro, ver cómo se vivía el fútbol ahí también me impresionó, porque los uruguayos, claro, tienen buen equipo. Es verdad que se benefician mucho de las ligas inferiores argentinas, o sea, como en todo, ¿no? Uruguay culturalmente está muy conectado a Argentina y entonces funciona un poco como una provincia en cuanto a que todas las cosas buenas siempre tienen la salida de Argentina para desarrollarse. Entonces al final sí es un país chiquito y todo, pero tiene ciertas ventajas muy particulares que le da su geografía y su ubicación. Entonces pienso a veces que el mérito de los uruguayos como formadores de futbolistas y productores de futbolistas es un poquito engañoso, porque también se apoya mucho en la estructura argentina. O sea, Enzo Francescoli fue ídolo de River, Forlán se formó en Independiente, hay mucho de eso, ¿no? O sea, no le quiero quitar mérito, pero creo que es algo que también es importante señalar. Y los uruguayos vivieron esa Copa América como nunca. Fue muy loco porque primero le ganaron a Argentina y después le ganaron a Perú y así llegaron a la final, que fue con Paraguay. No me acuerdo si con nosotros, creo que jugaron en la semifinal, pero lo impresionante es que habría que ver cómo celebraban el triunfo contra Argentina, que fue en la etapa anterior al de Perú. Lo celebraban, pero como si hubieran ganado la final, y ni siquiera en la final la celebraban tanto como eso, ¿no? Y los uruguayos tienen un encono particular con los argentinos por esto que acabo de decir, ¿no? Se sienten, claro, son culturalmente invadidos y muy, muy influenciados. Entonces eso hace que, claro, aprovechen lo bueno y despotriquen mucho de lo malo, ¿no? Entonces es como que en Uruguay todo lo bueno es uruguayo y todo lo malo es argentino, de alguna forma, o viene de ahí, ¿no? Hablan de los argentinos como si fuesen gente ignorante, como si ellos no tuvieran también. Entonces es una relación bien particular que hay que estar ahí, creo que para poder verla y apreciarla. Igual la gente uruguaya que conozco es toda muy chévere, y Argentina también, en verdad, no sé. Y en el fondo cuando están juntos todos se quieren, solo hablan mal del otro a las espaldas. Es un poco como nosotros con los chilenos. Pero bueno, yo viví esa Copa América en Uruguay y me impresioné también con el apasionamiento, la manera de ver a su selección. O sea, yo vivía como a, no sé, unos 5 minutos en auto del Estadio Centenario, o sea, no tan cerca, y cuando el Centenario estaba lleno y cantaban, yo lo escuchaba en mi departamento. Eso me impresionaba mucho. O sea, era porque mi departamento era alto también y por el aire se escuchaba, pero
lo podía oír, ¿no? Y supongo que la gente que vive cerca del Estadio Nacional también podrá escuchar a veces así eh, cuando cantan, pero bueno. Y en este último mundial me tocó ver la final, estaba en París y me tocó ver la final con mi novia y mi mamá. Y yo estaba ansioso, yo quería que ganara Argentina porque quería que Messi fuera campeón. Y, y estaba corriendo para ver en dónde íbamos a ver la final, y al final la terminamos viendo en el Airbnb donde nos estábamos quedando, porque mi madre decía, no, yo siempre veo también los mundiales, ¿no? Me encantan a mí los mundiales, sí me gusta el fútbol, pero no es verdad eso, ¿no? O sea, a mi mamá le gusta ver las finales del mundial, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mayoría de gente que creo que no tiene una relación con el fútbol? No entiende que el mundial sí es importante, pero no es necesariamente donde está el mejor fútbol, ¿no? O sea, si tú quieres ver el fútbol, como que la serie son las ligas, ¿no? Europeas, sobre todo, y la Champions League, ¿no? Y el mundial es como la película de la serie. O sea, es como cuando hay una serie muy exitosa y dicen vamos a hacer una película, no como con Sex and the City o eso. Como un pequeño resumen del fenómeno, el contexto cambia, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo los Yankees, los gringos cuando quieren ver fútbol se enganchan en el mundial y después no entienden, y es que claro, porque en el mundial hay mucha emoción, pero es una emoción que se construye con una narrativa que viene de afuera del mundial, ¿no? O sea, es como que si va a jugar Mbappé en el mundial, hay emoción porque has visto a Mbappé en el PSG, no porque no necesariamente solo en el mundial, ¿no? Lo mismo con Messi, o sea, ver a la selección argentina campeonar sin saber toda la historia de Messi, de las finales perdidas y toda su carrera como el mejor futbolista que ha habido tranquilamente, no es lo mismo, ¿no? Yo lo comparo a veces como Game of Thrones, yo pienso, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, es la última temporada de Game of Thrones y todo el mundo habla de eso. Entonces va a haber el último capítulo y hay el que no ha visto Game of Thrones, pero igual quiere parar con la gente y quiere estar en la huevadita, entonces se te sienta al costado a ver el último capítulo de temporada de Game of Thrones y opine sin saber ni mierda, ¿no? Eso es un poco lo que pasa en los mundiales. Me pasaba a mí con mi mamá y con un tío. Yo me acuerdo en un partido en Francia 98, un partido Francia-Croacia, que iba ganando Croacia 1-0. Mi tío se sentaba al costado y claro, mi tío había visto fútbol cuando era joven y después nunca más. Y después veía los mundiales y sentía que veía fútbol. Entonces miraba la selección de Francia que estaba perdiendo 1-0 en ese momento con Croacia y decía, estos franceses son unos cagones, no juegan nada. Cuando Francia ha sido bueno, ¿no? Y en esa cancha estaba Zinedine Zidane, estaba Thierry Henry, o sea, había unos monstruos del fútbol, ¿no? Y obviamente Francia con 2 goles de Lilian Thuram volteó ese partido y ganó y fue campeón del mundo luego, ¿no? Y yo pensaba, claro, mi tío es como esa persona que solo se suma en el final de temporada de Game of Thrones, ¿no? Y habla con autoridad porque ha visto otras series, pero a la larga no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Y lo mismo me pasaba un poco con mi mamá viendo el fútbol, aunque ella más se distrae en su celular, no es que opina con autoridad, pero se hace un poco raro porque los fans del fútbol luego cuando tenemos que compartir esos espacios con gente que no ve mucho fútbol, a veces perdemos un poco la paciencia, ¿no? Con las preguntas o con las afirmaciones, ¿no? Luego aquí en Madrid he tenido se ha refrescado un poco también mi relación con el fútbol, porque yo siempre he sido hincha del Real Madrid, pero por temas de horarios no siempre podía ver los partidos y ahora puedo ver casi todos. Entonces, porque aquí juegan en las tardes y en las noches. Entonces los fines de semana en las tardes y en las noches para Champions me hago el espacio para verlos. Y tengo un bar cerca de mi casa donde trabaja un par de peruanos que siempre reservo mi mesa cuando el Madrid va a jugar la Champions. Lo otro lo veo en mi casa, pero en la Champions me gusta ir a verla al bar porque es muy chévere, porque va un montón de gente que es hincha, todos muy encamisetados y sí se siente como en la ciudad cuando hay un partido importante, ¿no? O sea, en Perú pasa más con la selección, pero tal vez al ser la U, la Alianza, Cristal, todos equipos de Lima, tal vez fuera de Lima se experimente más así, ¿no? O sea, Melgar últimamente anduvo bien y tú veías que en Arequipa la gente sí estaba movilizada, o en aquella campaña de Cienciano hace como 20 años en la que ganó la Sudamericana, tú veías que también en Cusco la gente estaba movilizada, ¿no? Sí agitaba cierta identidad regional que creo que es
que es importante precisamente para sumarle a esa narrativa que hace que podamos disfrutar del fútbol, ¿no? Y creo que pasa con todos los deportes. A mí antes no me gustaban estos deportes de peleas, parecían demasiado violentos. Todavía me parecen un poco que demasiado violentos y que la gente disfruta mucho de eso, pero un amigo mío que las veía mucho, algunas veces me pasó la voz para ver las peleas, y cuando las veía, claro, él que sí sabía me contaba, este pata se llama, no sé, Israel Adesanya y es un buen peleador y viene de aquí e hizo esto y se subió de peso para pasar a otra categoría. Entonces una vez que como que un poco te hacen el hype, ¿no? Te cuentan, te dan la narrativa necesaria para que tú puedas de alguna forma encauzar tu emoción, es mucho más fácil disfrutar, ¿no? Creo, de estos deportes. Creo que por eso es que tiene tanto éxito también la lucha libre, que es básicamente eso, ¿no? El floro, no, yo te voy a pegar, tú me vas a pegar, ¿no? Que, compraron la federación, ¿no? Y se mete el dueño de la federación y todo, y al final terminan sacándose la mierda en un cuadrilátero, que es como la culminación de toda esa narrativa, ¿no? El año antepasado el Real Madrid ganó la Champions de manera heroica y espectacular, ¿no? Ahora esta última Champions ya no la ganó, perdió con el City, pero fue chévere para mí como ver cada etapa de eso aquí en Madrid, ¿no? Ahora estoy listo para la nueva Champions que empieza la semana que viene, y es ahí un poco donde trato de refugiar mi gusto por el fútbol, no tanto en la selección. La selección es más algo que se ve, creo, con el corazón, es algo más emotivo y es como un vínculo más con un familiar, ¿no? O sea, en el sentido de que lo aceptas con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Hasta cierto punto, no digo que tengan que aguantar a todos los familiares que son malos para ustedes, pero digamos que uno cuando ama, cuando quiere una cosa, no debe racionalizarla tanto, ¿no? A mí con el Real Madrid me pasa que es un equipo que le tengo mucho feeling y lo acompaño porque es una tradición de toda mi vida, pero claro, no es un amor incondicional. O sea, si el Real Madrid juega mal, yo me molesto porque digo, tienen plata, contraten mejores jugadores. Pero si la selección peruana juega mal, lo entiendo más como un reflejo de nuestra sociedad, de las circunstancias. Y, y si bien también a veces me molesto, me frustro o me pongo triste, trato de entender también el contexto de donde sale todo eso y por qué me moviliza de esa manera y querer a esa selección a pesar de que probablemente Brasil le haya sacado la mierda, ¿no? Quién sabe, de repente durante el partido, si empieza a jugar bien, ahí yo sí a veces sí me pongo más exigente. O sea, si yo veo dentro del partido que el equipo demuestra que puede obtener un buen resultado, ahí sí me emociono un poco más y tal vez exijo un poco más. Pero cuando termina recuerdo quiénes somos y creo que es importante mirar ese fútbol desde ahí, con perspectiva, ¿no? Eh, Eso creo que es todo lo que tengo para contarles. Espero que el partido de ayer o de ahora, no sé si esto va a salir justo después del partido o en paralelo, eh, o antes, capaz lo subo antes. Espero que no sea dramático, que no sea una de esas derrotas que terminan causando que la gente se pelee, que los futbolistas se vayan del equipo. Me parece que es un error, que fue un error traer a Juan Reynoso y dejar ir al Tigre Gareca. Pero bueno, ya que está ahí, ¿no? O sea, lo apoyo, espero que les vaya bien. Me parece que es un tío un poco arrogante y precisamente lo chévere de Gareca era que era humilde y sabía con lo que contaba y con lo que no contaba, que me parece que era bien importante. Gareca era un buen administrador de la escasez, creo que podría ser un buen ministro de Economía. Oblitas, cuando cuenta en ese documental Largo Tiempo cómo contactó y por qué contactó a Gareca, precisamente explica eso, ¿no? Que lo hizo porque era un tipo que con pocos recursos en la U y en, creo que Vélez Sarsfield, había salido campeón. Entonces, sí creo que lo de Reynoso fue un error, pero bueno, estamos donde estamos, esos son los dirigentes que tenemos. Si queremos ser parte de esto, ¿qué vamos a hacer? O sea, no vas a alentar a Brasil, ¿no? No vas a alentar a Chile, puedes alentar a esos equipos cuando jueguen contra otros, ¿no? Excepto Chile, pero, pero al final es tu selección, es tu país. Y bastante nos representa, ¿no? Culturalmente, que somos siempre el país del casi, ¿no? Mostramos mucho potencial, pero luego nos cuesta concretar las cosas. Así que bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir por ahora. Ya regreso pronto
con alguna especie de podcast de Jaime Ferraro. No se olviden los que han visto esto, si les interesa, y que están en Canadá, el 21 de octubre estoy en el Latin Comedy Fest en Toronto, Canadá. El 26 de octubre en el West Side Comedy Club en Nueva York. Y el 4 de noviembre en el Tower Theater de Coral Gables en Miami. Y las entradas están en mi perfil. Así que nada, espero que los que estén por allá, en esos lugares, me vayan a ver y conversemos un ratito al final, nos tomemos unas fotos, que en los shows fuera del Perú a veces es un poco más fácil hacer eso y es bien bonito y emocionante escuchar a los peruanos que están regados por el mundo. Un abrazo.